Muchas gracias, Rocío. Izquierda Unida, Joaquín del Valle. Yo voy a intentar de ser un poco más práctico y más positivo, ¿no? Es decir, yo creo que la realidad no tan dura como la ha descrito Rocío, sino mucho más dura todavía, ¿no? Entonces voy a intentar de poner un poquito de esperanza y de propuesta, ¿no? Yo no voy a acusar aquí, no lo he hecho con otros alcaldes y otras alcaldesas de la situación de paro y no lo voy a hacer en este caso tampoco, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos tienen unas competencias limitadas y pueden hacer lo que pueden, pero que en cualquier caso, siendo ayuntamiento, pues hay que intentar de poner el máximo esfuerzo posible en la generación de empleo, ¿no? Yo creo que estamos sufriendo un modelo económico impuesto por quien controla en estos momentos el mundo, que es el poder económico, las grandes multinacionales, y que desgraciadamente pues hemos estado gobernados en este país por un partido político que era un mero gestor de los intereses de esas grandes multinacionales, y ahora pues estamos con un Partido Popular que va a seguir la misma línea o más, ¿no? En ese sentido ya lo hicimos, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ya lo hizo con el señor Zapatero, y hoy se está debatiendo en el Congreso de los Diputados una proposición de Izquierda Unida para la creación de 2.800.000 empleos en 3 años, con una financiación de 40.000 millones de euros, que fundamentalmente va en la línea del reconocimiento de los derechos que ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos, como es el derecho a la educación, fundamentalmente ampliable de 0 a 6 años, como es la aplicación de la ley de dependencia, que desgraciadamente el Partido Popular a nivel de gobierno pues ya lo advirtió antes de las elecciones, y poco más menos lo que estamos viendo, no solo en Jerez, sino en otras ciudades, van a intentar cepillársela, en la ampliación de los recursos en justicia, en la ampliación de los recursos a Hacienda, fundamentalmente en los inspectores, en cambiar el modelo de construcción tradicional por un modelo de rehabilitación que no solo crea empleo, sino que además ayuda o debe de poner los medios necesarios para que el derecho a la vivienda para cualquier persona en este país sea un derecho accesible, no prohibitivo, en inversión en energías renovables y en incentivar, ¿no?, a los pequeños y medianos empresarios, no solo con incentivos, sino también con un modelo de financiación claro. Entonces chocamos con un modelo, ya digo, del PSOE y del Partido Popular, un modelo que opta por las reformas laborales que estamos viendo que no están dando resultados ninguno, sino que siguen aumentando las personas que no tienen empleo, y por una política de recorte, ¿no? Pero además decimos cómo hay que financiar esto, es decir, que no nos inventamos que se pueden crear 2.800.000 puestos de trabajo, sino que decimos cómo financiarlo. Y no podemos olvidar que cada vez que se crea un empleo, aunque sea con inversión pública, está generando unos ingresos en las arcas públicas también, vía Seguridad Social y vía Hacienda. Es decir, que parte de esos 40.000 millones de inversión se recuperan de forma directa. Por otra parte, estamos hartos de decir ya que es necesaria una reforma fiscal que iguale las rentas de capital a las rentas del trabajo. Es increíble que sigamos pagando los trabajadores y trabajadoras más por nuestro trabajo a la hacienda pública que las rentas de capital, es decir, que un capital a plazo fijo, por ejemplo, en un banco. El que hay que seguir luchando con el fraude fiscal. No podemos olvidar que siguen los inspectores, que no son sospechosos de esa Izquierda Unida, diciendo que se pierden entre 60 y 80.000 millones de euros anuales de fraude fiscal, fundamentalmente de las grandes empresas. Y por otra parte, el que es necesario recuperar la banca pública. Perdimos una oportunidad con las cajas de ahorro, gracias a ese pacto PSOE-PP para poner las manos privadas, e insistimos, es necesario esa banca pública que dé la facilidad al crédito, fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, que está ahogada. Y por otra parte, al lado, dentro de esa reforma fiscal, hoy está pagando cualquier autónomo, hoy está pagando cualquier mediana empresa más que el Banco Santander de impuestos de sociedades. Es algo que no se entiende, que no se explica. Y ahora tendremos oportunidad de hablar de Jerez. Sí. Pero vaya, como las competencias no son locales, vaya ese tirón de orejas al anterior gobierno y a este anterior gobierno, que no se va a conformar con la reforma laboral que ya hizo el señor Zapatero en contra de los sindicatos, que no se va a conformar con los recortes sociales y de derechos que ya el señor Zapatero empezó y que van a seguir haciendo,
Y que vaya por delante que nosotros estamos asistiendo a las reuniones por respeto institucional, ¿no? No sé por qué sea el Partido Popular. Cuando estaba el PSOE gobernando, vamos, tú no lo sabes bien, Abraham, pero te lo puedo comentar con cualquier concejal. Nosotros hemos acudido a todas las reuniones que se nos ha convocado a nivel institucional, y el hecho de que esté una puerta cerrada no supone que no nos actuemos con libertad y con la coherencia que tradicionalmente nos asiste, no ahora, sino en el tiempo. En materia de empleo, hombre, yo creo que debemos de partir de un hecho, ¿no? Yo creo que, o estamos convencidos de que en muchas ocasiones debemos de dejar de mirarnos el ombligo como Jerez, ¿no? Jerez está en un entorno que lo aumentamos continuamente, en el centro de una importante confluencia de poblaciones, bien comunicado y demás. Entonces yo creo que debemos también de ampliar esa visión localista al área metropolitana, ¿no? En el sentido de que los ayuntamientos, aunque hemos dicho sin competencia, sí tienen que intentar dar respuesta, porque además es que tiene a la gente al lado tuya diciéndote que yo que quiero trabajo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de ir a un desarrollo económico complementario con otras ciudades y que no vuelva a ocurrir los episodios tristes de Qualitel peleándose a ver quién le da más dinero o quién se lo deja más barato, los episodios tristes de IKEA de entrar en competencia, ¿no? A partir de ahí, hombre, yo creo que hay líneas que no podemos olvidar porque además son recursos propios, ¿no? Está el tema de la agricultura, un tema de la agricultura que lamentablemente y por los acuerdos de la Unión Europea cada vez vamos a menos en los cultivos tradicionales y que por tanto hay que ir hacia cultivos alternativos. Está claro que tenemos que ir hacia unos cultivos también ligados al consumo local, es decir, que no nos tengamos que comer tomates que se fabrican en Italia, sino que los tenemos aquí, que hay que ir a una transformación y a una nueva cultura del cooperativismo de los pequeños y medianos agricultores, y que en todo ese englomerado juega un papel fundamental el Parque Tecnológico Científico de Investigación Agrario, porque cada vez tiene más apellidos, ¿no? Entonces, jugando un papel importante, ahora mismo está bloqueado, entiendo que por una disputa política entre el Partido Popular y el PSOE, y es algo que yo creo que es necesario desbloquear cuanto antes, digo, por el bien de que eso tenga una actividad que sea motor de ese posible cambio en la mentalidad, no solo de los agricultores y agricultoras, sino también entre los cultivos que tenemos que poner en valor, ¿no? Todo eso ligado a que no nos podemos quedar solo en el tema agrario, en el cultivo, sino que tenemos que ir también a complementarlo con infraestructura y con equipamientos que no solo van a ganar en calidad de vida para las personas que habitan en el hábitat rural, sino que además van a ser elementos, infraestructuras y equipamientos que nos van a servir también en otro aspecto turístico que puede ser el turismo agrario y el turismo del mundo rural, ¿no? Por otro lado, entendemos que sí es cierto que el turismo es un pilar importante, pero el turismo, tal y como hoy lo tenemos planteado, le tenemos que dotar también de planes específicos, unos dirigidos fundamentalmente a la rehabilitación del casco histórico artístico, otros dirigidos en planes concretos de movilidad y accesibilidad a ese espacio de patrimonio cultural que tiene esta ciudad. Luego, el tema de sacarle el máximo rendimiento posible al turismo deportivo, como es en el caso del Mundial de Moto, como pueden ser las pruebas que se celebren, si bien el mountain bike, mountain bike no, que es de bicicleta, el otro más grande, que corre el Seca, o el Fórmula 1 y demás. Es decir, que hay que intentar o procurar que se le dé una continuidad también en ese sentido. Y luego, un aspecto importante y que no podemos olvidar porque casi todo va por ahí, ¿no?, que es el tema de la investigación, de las nuevas tecnologías, de la innovación, que eso es un campo ahora mismo que muchas ciudades por ahí están aprovechando porque hay recursos externos para poderlo poner en valor y que podía ser un elemento importante de cara al futuro. Aparte del tema del plan general, que ya estamos hartos de decir que habría aquí quizás una revisión con el objeto de localizar los pocos recursos o muchos recursos privados que hay, intentar de unirlos en determinadas piezas urbanísticas y no que los recursos estén dispersos. Para todo eso, hombre, para todo eso yo creo que es importante, y nosotros ya lo planteamos en nuestro programa de gobierno en las elecciones. Esto no lo saca el Partido Popular con 15 concejales para adelante,
ni lo saca Izquierda Unida, ni lo va a sacar el Foro, ni el PSOE, ¿no? Aquí es importante que haya ese pacto de mínimo en cuanto a las capacidades que hay, en cuanto a los recursos económicos que hay de otras administraciones, para intentar sacarle el máximo rendimiento. ¿Para eso qué es necesario? Pues por una parte, que ese elemento generador e impulsor de iniciativa que puede ser el ayuntamiento, no de poner dinero, pero sí de generar e impulsar iniciativas, tiene que estar amueblado. Amueblado me refiero no solo económicamente porque salga el ayuntamiento de sus problemas económicos, sino que además esté amueblado en cuanto a recursos, en cuanto a capacidad de las personas, los trabajadores y trabajadoras municipales, de incorporarse a ese pacto local. Tienen que estar los empresarios y los agentes sociales, y luego algo fundamental, es decir, nosotros estamos obligados a crear futuro para nuestros hijos, nosotros estamos obligados a crear futuro para nuestros nietos, y en ese sentido debemos de incorporar en nuestro proceso a toda esa gente joven que hay, muy preparada en esta ciudad, e incorporarla a ese pacto para que puedan aportar y generar esa riqueza necesaria. Bueno, yo voy un poco por la línea que terminé, ¿no? Yo creo que estaríamos engañando a todas las personas que nos están viendo si dijéramos que uno tiene la varita mágica de solucionar este problema, porque no es así, ¿no? Yo voy a insistir en que ante la difícil situación que estamos padeciendo, ante el fracaso de otros tipos de políticas, ante ese fracaso que genera cada vez más pobreza, hay que ir a un punto donde nos encontremos las fuerzas políticas, donde nos encontremos los sindicatos y los empresarios, ¿no? No solo por dar una solución a ese ayuntamiento. Cuando yo hablo de poner dinero que no tiene capacidad de inversión, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento tiene la inversión más importante que puede poner al servicio de esta ciudad, y son 90 millones de euros del capítulo 1. Esa es la inversión más grande que puede hacerle a esta ciudad. Tener ese capítulo amueblado y prestando servicios públicos, prestando iniciativas, prestando inspiración, dando oportunidades. Es decir, por una parte tenemos que amueblar nuestra casa en cuanto a recursos económicos, que está la situación complicada, pero también ordenando y poniendo al servicio ese capítulo 1, que es una inversión importante. Pero luego tenemos lo otro, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos. Es necesario y de forma permanente que ese pacto inicial funcione de manera automática, porque continuamente hay que estar revisando hacia dónde vamos. Fundamentalmente también para dirigir la formación hacia dónde vamos, es decir, hacia las necesidades de empleo que se van a crear. Y ahí tendremos que ser cautos, porque es que la tutela de la Unión Europea se nos termina en el 2013, sin mucho dinero de formación, se nos va a acabar la bicoca. Y en ese sentido, uno de los motivos de que haya acuerdo de todas las partes es que esa recursos económicos que nos viene ahora mismo la Unión Europea la pongamos o la invertamos de manera eficaz. Y por último, hombre, yo creo que una de las oportunidades que se nos presentan ahora, después de ver lo que hacen los grandes grupos económicos, es el apoyo a la economía social, ¿no? Un apoyo a la economía social que fundamentalmente hoy puede aportar a la juventud por esa formación que tiene. Y bueno, alguna vez tendremos que dejar de invertir en educación, dejar de invertir en universitarios y universitarias bien formados para que se los lleve la Merkel a Alemania y le saque el producto, ¿no? Es decir, que nosotros invertimos en preparar y ahora la señora Merkel se lo lleva a Alemania a sacarle el rendimiento a nuestra inversión. Sí, tendremos que alguna vez cambiar ese modelo y que esa inversión tenga su rentabilidad en nuestra ciudad. Yo creo que estamos, lo decía al principio, ante un modelo fracasado, un modelo que dice que las reformas laborales, facilitando el despido y recortando derechos de los trabajadores y trabajadoras, nos iba a sacar de esta situación, nos iba a sacar de esta crisis, una política de recortes sociales que dicen que nos iba a sacar de esta crisis y que estamos comprobando que lo único que genera es más paro y más pobreza, y estamos en un momento en el que hay que construir un modelo distinto, un modelo más justo, un modelo en el que el capital esté al servicio de las personas y no las personas al servicio del capital, como ocurre ahora, y para eso es necesaria la inversión pública. Y eso no lo dice Izquierda Unida, eso lo dicen muchos economistas que están planteando soluciones y alternativas al modelo actual, ¿no? Un modelo que debe de garantizar que todas las personas podamos disfrutar de los derechos humanos, que tengamos derecho al empleo, derecho a una vivienda, derecho a la sanidad, a la educación, a la igualdad. Para todo esto, y un llamamiento muy especial,
Es decir, la gente joven tiene un papel muy importante que jugar en este cambio de modelo, alternativo. Son gentes preparadas, son gente con un futuro por delante y son las personas que tienen que dar ese paso adelante. Y ahí tiene que estar el ayuntamiento, ya digo, impulsando y generando todas las iniciativas posibles. Y de propuestas, ¿no? Yo no voy a acusar aquí, no lo he hecho con otros alcaldes y otras alcaldesas de la situación de paro y no lo voy a hacer en este caso tampoco, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos tienen unas competencias limitadas y pueden hacer lo que pueden, pero que en cualquier caso, siendo ayuntamiento, pues hay que intencionadamente, pues hemos estado gobernados en este país por un partido político que era un mero gestor de los intereses de esas grandes multinacionales, y ahora pues estamos con un Partido Popular que va a seguir la misma línea o más, ¿no? En ese sentido ya lo hicimos, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de poner el máximo esfuerzo posible en la generación de empleo, ¿no? Yo creo que estamos sufriendo un modelo económico impuesto por quien controla en estos momentos el mundo, que es el poder económico, las grandes multinacionales, y que desgraciadamente... Muchas gracias, Rocío. Izquierda Unida, Joaquín del Valle. Yo voy a intentar de ser un poco más práctico y más positivo, ¿no? Es decir, yo creo que la realidad no tan dura como la ha descrito Rocío, sino mucho más dura todavía, ¿no? Entonces voy a intentar de poner un poquito de esperanza y de...